a dedicarnos a hacer el análisis de lo que se convirtió en una de las noticias más interesantes y más comentadas en redes sociales durante el fin de semana. La destitución de la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, María José Iturride, luego de un escándalo que se desató en redes sociales por la utilización de parte de elementos de seguridad y de automóviles del Estado para proteger a su hija. Esto inicialmente fue objeto de una sanción pública, digamos, de un regaño público por parte del presidente. Luego se dio la destitución. Poquito antes de eso, la vicepresidenta había también dado algunas declaraciones respecto del tema. Ella no estaba de acuerdo con lo que había sucedido. Y bueno, todo eso va en relación a los 100 días que están por cumplirse. Todavía faltan algunos, pero ya los 100 días fue el primer plazo que dio el presidente para que se hiciera una medición al respecto de su desempeño. Así que, bueno, me están confirmando ya al politólogo, ex integrante del Foro Guatemala y ex catedrático universitario ahora y consultor político, Renzo Rosal, estará con nosotros junto con otra fuente que está por contestar el teléfono. Así que, licenciado Rosal, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Le pediría que se acercara un poquito más a su aparato telefónico, licenciado, para poder escuchar mejor sus respuestas. Así que hacemos la prueba 1, 2, 3, probando. Adelante. ¿Me escuchan ahí? Un poco mejor. Ahí Willy me va a hacer las señales correspondientes. Licenciado Rosal, vamos directamente a lo que ha ocurrido. Esta situación con la ministra, hoy exministra de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo cree usted que fue manejado esto por el gobierno, específicamente por el presidente Arévalo? Bueno, creo que hay que ver hay un problema. Me está diciendo Willy que no está en condiciones en la línea como para poder conectar de una manera efectiva para que podamos escuchar al licenciado Rosal, así que le vamos a dar un poquito de tiempo. Haremos otra prueba para que él me dice, Willy, que ya lo está haciendo, está cambiando de canal, por decirlo así, y de esa forma vamos a poder escuchar mejor el análisis del licenciado Renzo Rosal. Repito, él es politólogo, fue integrante del Foro Guatemala y ha sido consultor permanente de incidencia política, diseño del Estado y análisis. Así que ahora mismo hacemos la prueba, según lo que me dice Willy. Vamos a ver. Y me dice, Willy, 1, 2, 3. Entonces, el licenciado Rosal, ¿le escuchamos? Muy buenos días, perdón. Mucho mejor. Del cielo a la tierra. Así que si quiere le reitero la pregunta. El manejo del presidente Arévalo en el caso de la ministra de Ambiente y Recursos Naturales. Su destitución durante el fin de semana, previo antes había hecho un regaño público por medio de sus redes sociales. ¿Cómo vio ese manejo, licenciado Rosal? Adelante. Bueno, me pareció en principio muy buenos días nuevamente. Me pareció que el manejo habría que como dividirlo como en etapas. Al principio me pareció que el presidente actuó de forma muy dubitativa. Es decir, ante la evidente hecho de corrupción que había cometido la ministra de dar seguridad y de prestar vehículos a su hija, y cuando eso era muy evidente, las imágenes no dejaban lugar a dudas. Creo que el presidente, el hecho de haber manifestado inclusive públicamente que la había regañado, creo que generó una reacción de bastante incomodidad en la ciudadanía en general, que esperaba una decisión mucho más tajante, básicamente la destitución. Creo que el siguiente paso que debió de haberse dado, y no se dio, es que la misma ministra presentara su renuncia. Entonces eso creó una suerte de vacío, una suerte de unas horas, inclusive creo que un par de días en donde lo que había en el ambiente era una acumulación de cuestionamientos de la ciudadanía en general. Y yo creo que ahí vino un elemento que es decisivo, que es que la vicepresidenta de la República emitió un comunicado que tal parecería que fue de pronto como el detonante de la decisión final o del cambio de decisión del presidente. Pasó de un regaño a una destitución, eso fue ayer domingo, pero como preámbulo fue este mensaje de la vicepresidenta que habría que ver, no estoy tan seguro si fue desde mi punto de vista, creo que fue como el mensaje decisivo, pero no estoy seguro, digamos, de qué ocurrió al interior de la casa presidencial, si entre ellos dos hablaron y básicamente la presidenta pudo o no, digamos,
o hacer presión para que la destitución llegara a término. Entonces creo que al final de cuentas el hecho clave de la destitución es bien visto. Creo que es un elemento importante que genera o debería generar un antecedente clave, fundamental para todos los administradores públicos, para todos los funcionarios de cualquier nivel, e inclusive hasta a nivel de los gobernadores, a nivel de los alcaldes municipales, pero no hay que perder de vista lo que ocurrió, digamos, en la parte inicial, en donde yo subrayo el tema de la acción dubitativa, y donde creo que en términos no solo comunicacionales, sino en términos de estrategia, en términos de asesoría política, esto debe de manejarse con mucho mayor celeridad y con mayor ejercicio del poder. Finalmente lo que exigimos, lo que demandamos los ciudadanos es que quien esté a cargo de la presidencia de la República y su círculo más cercano ejerzan poder, y eso no quedó, por lo menos en los primeros, al principio no quedó del todo claro. Gracias, licenciado Rosalda. Damos la bienvenida a nuestro otro invitado, es el licenciado Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado Reyes, gracias por estar acá, buenos días. Hola Luis Felipe, un saludo a Renzo y a la audiencia también. Pues le agradezco que haya tomado la llamada y vamos en este momento a aterrizar en uno de los temas que más llamó la atención ayer. ¿Cómo cree usted que hay que leer esa declaración, sobre todo por medio de sus redes sociales, de la vicepresidenta Karin Herrera en cuanto al tema de la hoy exministra de Ambiente y Recursos Naturales? Ella veía como inaceptable lo que había sucedido y después la destitución. ¿Eso cómo hay que entenderlo? Sí, yo creo que lo que está muy claro es que, digamos, el presidente Arévalo tenía una idea de resolver la situación con un regaño, como bien ya decía Renzo, era una llamada de atención a la ministra, que provocó también un hilo de tweets, ¿verdad?, en la red social X, de parte de la ministra, en donde de alguna forma explicaba la situación. Sin embargo, lo que estuvo muy claro también es que la posición de la vicepresidente Karin Herrera era completamente distinta. Ella lo veía inaceptable y seguramente en alguna discusión interna que hubo, pues se llega a la conclusión de que había que pedirle la renuncia a la ministra por la situación, ¿verdad? Más allá de eso, sí hay que hacer una reflexión, creo yo, un poco más grande sobre este gobierno y la forma como se le va a medir, ¿verdad? O sea, la vara no es la misma que se utilizaba con otros gobiernos, ¿verdad? Y eso tiene muchas razones. Yo creo que la principal es que este fue un gobierno que llegó al poder haciendo una campaña con un mensaje anticorrupción, ¿verdad? Y eso, si bien electoralmente les resultó en una victoria, tiene otros problemas porque pues sí les pone un estándar muy alto, ¿verdad? La gente les va a exigir muchísimo, y entonces eso es lo que vimos ahorita, ¿verdad? Al gobierno de Bernardo Arévalo no se le va a tolerar ningún tipo de abuso, por grande o pequeño que sea, ¿verdad? Y eso, por supuesto, pone una presión muy grande sobre el presidente Arévalo, sobre la vicepresidente Karin Herrera y también sobre los ministros y demás funcionarios, ¿verdad? Ellos tienen que estar conscientes que el escrutinio al que están siendo sometidos es muy grande, es muy profundo, ¿verdad? Y la gente va a exigirles muchísimo, y este tipo de resbalones no se pueden dar. O sea, yo creo que la ex ministra manejó esta situación de una forma muy mala desde el inicio, ¿verdad? Porque si ella temía por la seguridad de su hija, lo cual es entendible, ¿verdad? Yo creo que cualquier padre, digamos, te preocuparía por algo así, pero hay formas y hay vías de resolver esta situación, que no era utilizando los recursos del ministerio para darle seguridad a su hija y transporte, que además eso se complementa con la actitud de su hija, ¿verdad? Que digamos no se le veía, se le vio un poco alardeando del uso de estos recursos públicos, lo cual pues obviamente enoja a las personas que están aburridas de los abusos de los funcionarios públicos, ¿verdad? Esta es una historia que la hemos visto muchísimo, todos recordarán a los hijos de Roxana Valdetti, ¿verdad? Lo que digamos no se compara en la magnitud, pero digamos que esos son los recuerdos que vienen a la mente de los ciudadanos cuando vemos ese tipo de situaciones, ¿verdad?
Bueno, usted ha dicho muchas cosas que he apuntado, como también apunté varias de las que mencionó el licenciado Rosal, y precisamente partiendo de ello voy con la siguiente pregunta. Licenciado Rosal, usted dice que notó dubitativo al presidente. Algunos dicen que se decidió tarde, pero otros dicen, bueno, más vale tarde que no lo haya hecho. ¿Con qué se queda usted? Bueno, con lo último, ¿verdad? Yo creo que al final de cuentas lo determinante es la decisión, digamos, y el poder como corregir. El presidente lo que hizo fue corregir su posición muy moderada y muy diplomática al principio, pero una decisión mucho más tajante. Y me quedo con lo último, porque es lo que, digamos, lo que creo que vale la pena subrayar. Lo que sí creo yo que es fundamental, y Luis Miguel apuntaba en buena medida en ese sentido, era también que esto debe de ser una buena lección, un buen mensaje, una etapa de aprendizaje, por supuesto, fulminante y duro al mismo gobierno, al mismo manejo desde el despacho presidencial, al manejo comunicacional, al manejo de asesoría política, por lo menos a esos 3 niveles. Creo que es importantísimo que esta etapa, este suceso, le implica al mismo ejecutivo un aprendizaje, porque como bien mencionaba también Luis Miguel, de aquí en adelante lo que estamos claros es que la ciudadanía en general tiene un nivel de epidermis muy delgada, digamos, es decir, no hay la tolerancia que ocurría antes. El mismo partido Semilla, cuando hizo campaña, contribuyó a ello, pero en general ha contribuido lo que ha sucedido en los últimos 8 o 10 años en el país. Entonces, el nivel de escrutinio público, el nivel de visibilidad, el nivel de cero tolerancia, no es que lo diga el gobierno, sino es que así lo dice la población, así lo dice la ciudadanía, y se expresa de las formas muy claves, y lo único que estamos esperando es detonantes. Es decir, aquí lo que se hizo fue colocar una pieza del dominó, y ahí el efecto como tal se dio en muy poco tiempo. Entonces la capacidad de administrar decisiones, de tomar decisiones, de administrar la gestión, implica mucho mayor celeridad. No hay tiempo acá para llevar a cabo acciones de enmendar, ni mucho menos. La ciudadanía no está interesada en eso, sino que requiere acciones más decisivas. Es allí donde creo que hay que ponerle el acento de que es, porque ayer mismo yo miré en algunas redes sociales que ya habían denuncias del uso de vehículos con placas oficiales, con placas de instituciones públicas, que ayer mismo, domingo, estaban en restaurantes, en lugares y demás. Entonces, lo que ya estamos diciendo es de aquí en adelante esto va a ser imparable. Bueno, ahí es donde viene una pregunta que también creo que aterriza directamente en la pista de lo que estamos conversando. Licenciado Reyes, usted decía, a este gobierno lo van a medir con una vara muy diferente a la que usaron en los gobiernos anteriores. Y recuerdo palabras en esta cabina del licenciado Richard Eikenhead, que decía, ojalá no caigamos en eso de ser benévolos con los autócratas y estrictos con los demócratas. ¿Cómo jugar con eso? O sea, sí, cero tolerancia a la corrupción, pero no caer, digamos, en excesos de, por ejemplo, llegar, digamos, al punto de ver cosas que no están sucediendo. ¿Cómo lo ve usted? Sí, es una situación compleja, ¿verdad? Y yo creo que también hay que entender que hemos llegado a esto luego de años de abusos, ¿verdad? La gente está enojada, la gente está cansada de ver a los funcionarios públicos, digamos, entrando de una forma al gobierno y saliendo millonarios todos, ellos, sus hijos y familiares y demás, ¿verdad? Entonces, llegamos a este punto, con un proceso electoral tan duro, con un partido que ofrece limpiar eso, ¿verdad? Y que de hecho el mandato que le da a la gente es el de limpiar la administración pública, ¿verdad? Lo cual es una tarea muy compleja y hay que entenderla en sus dimensiones, porque estamos viendo que es solo esa tarea de tratar de entender la magnitud del problema de la corrupción en la administración pública, le está tomando al gobierno de Bernardo Arévalo bastante tiempo, ¿verdad? Y estamos viendo que no es tan fácil, y que de hecho puede ser una de las principales problemas que enfrenta el gobierno antes de poder empezar a ejecutar ya algunos planes que tengan. Pero lo que sí es cierto es que al ponerse, digamos, ese traje blanco de decir, nosotros vamos a entrar
al limpiar la corrupción, no pueden permitirse ninguna mancha, ¿verdad? Y eso es muy difícil porque dado que el gobierno es es tan grande, ¿verdad? Y tiene tantos espacios y digamos hay todavía estructuras de corrupción metidas dentro de los ministerios, de las secretarías y demás, de gente que a lo mejor tiene años de estar ahí o que entró y que va con esa idea, pues es muy difícil que no vayamos a ver escándalos de corrupción en este gobierno, y también es muy difícil lidiar con eso, ¿verdad? Entendemos que la Comisión contra la Corrupción pues tiene alguna idea de implementar una política anticorrupción más preventiva, lo cual me parece positivo, pero también la ciudadanía va a tener que entender que este tipo de cosas pasan. Ahora, yo sí creo que el mensaje que dio el presidente es decir, nos enteramos de eso, ¿verdad? Esto es algo que se hizo público, la prensa tuvo algo que ver en eso, y entonces actuamos. Ese sí es un buen mensaje, ¿verdad? Porque estábamos acostumbrados a que la prensa develaba casos de corrupción, ojo, muchos de ellos incluso más grandes que este, ¿verdad? Casos de abusos, mal uso de recursos públicos, y los gobernantes no solo no hacían nada, sino que además atacaban a la prensa, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay que notar que la actitud de este gobierno, incluso de la ministra, ¿verdad? Porque yo sí, digamos, la exministra, yo sí le reconozco a la exministra que su actitud no fue la de atacar a la prensa, sino que bueno, dio explicaciones y demás de algo que estaba incorrecto, ¿verdad? Pero sí hay que notar esa diferencia, ¿verdad? Creo que es importante en la reacción de las autoridades frente a la información y la forma como actuaron, ¿verdad? Ahora, si esto nos va a meter en un problema de un exceso de denuncias, un exceso de cosas, pues también puede ser, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí el gobierno tendrá que ir graduando la forma de reaccionar a esto, porque, bueno, no todo es corrupción, ¿verdad? A veces, por ejemplo, el tema de salarios, que es un tema que a veces se vuelve controversial, es muy difícil, es un tema que tiene que ver con servicio civil, es un tema que tiene que ver con el desorden que hay en el Estado y cosas que no se pueden resolver tan fácil, pero bueno, yo creo que ahí también esto se resuelve o en cierta forma se ataja con una buena estrategia de comunicación, ¿verdad? Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.